Dile a la persona que tienes al lado, Dios tiene una palabra hoy para tu vida. Y entonces con esa fe podemos sentarnos y quiero mostrarles hoy por la palabra un tema que seguramente muchas personas en algún momento se han hecho esa pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de aceptar el Evangelio como un estilo de vida? ¿Cuáles son los beneficios de aceptar el Evangelio como un estilo de vida? ¿O cuáles son los beneficios de recibir a Cristo en nuestro corazón? Porque la mayoría de la gente asocia el Evangelio con una religión y asocia el aceptar a Cristo con el cambiar de religión. Yo quiero enfocarlo desde otro punto de vista, desde otro ámbito. La religión no es un invento de Dios. La religión es un invento del hombre. Y la religión, a lo largo de la historia, formó parte de la estrategia del imperio que dominó el mundo. Entonces utilizó la religión como una estrategia para cambiar las costumbres y los usos, para cambiar la forma de pensar de los pueblos conquistados por el imperio. Y esa religión cogió mucha fuerza en el mundo, mucha fuerza en el mundo, pero nunca enseñó a Cristo, nunca mostró a Cristo, nunca llevó a la gente a Cristo. Siempre estoy interesada en llevar a la gente a la religión y enseñarle religión. Entonces la gente carga un símbolo religioso y cree que está bien, porque tiene un símbolo religioso. Pero a la pregunta que nos estamos formulando en este día, tienen que haber beneficios porque nosotros no le apostamos a nada. Nosotros no le apostamos a nada, nosotros le apostamos a aquello que nos beneficie, aquello que traiga para nosotros un cambio que realmente nos beneficie y nos ayude. De otra manera nos quedamos quietos, estáticos. Por eso hacemos cuentas, por eso calculamos, por eso preguntamos, ¿cierto? Y frente al tema del comercio, cuando tú vas a comprar algo para venderlo o revenderlo, tú no vas a comprar huevo para vender huevo a precio de huevo. Tú tienes que hacer una operación matemática a cómo te sale el producto, a cómo lo vas a vender, y de ahí tienes que sacar todos los gastos que hay en ese trámite comercial para que eso te deje una ganancia. Entonces la gente se ha confundido en el mundo porque el imperio ha dominado la mente de las personas. No solamente los dominó políticamente, sino que los dominó y los subyugó religiosamente. Y le llegó a hacer entender que si tenía la religión y abrazaba la religión, entonces estaban salvos. Tenían todo. Y por eso les coloca una galería de ídolos por todos los lados. Y en medio de la galería colocan a Cristo Jesús. Cristo, dile al que tienes al lado, Cristo no es un personaje de galería. Cristo es Señor, porque Él vino al mundo a morir por nosotros para comprar nuestra salvación, para darnos nuestra salvación a precio de sangre. Y esa salvación no se compra con dinero. La única manera de poder adquirir esa salvación es entendiendo el beneficio que yo tengo de ello. Y lamentablemente muchos científicos, muchos matemáticos, muchos políticos, muchos economistas, muchos intelectuales y muchos ignorantes no son capaces de sobrepasar esa premisa. Y por lo tanto se quedan ahí, en el círculo de la religión. Pero damos gracias a Dios que nos ha permitido avanzar. Romanos en el capítulo 1, el verso 16, nos muestra el testimonio fehaciente de un hombre que estaba al servicio de la religión, de un hombre que estaba comprometido con la ley judía,
de un hombre que seguía al pie de la letra la ley de Moisés, de un hombre fanático, cerrado y trancado por dentro, como decimos nosotros, pero que no le había sido revelado el pacto de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario, que ahora, creyendo en esa sangre, la vida de todas las personas podría ser limpia y libre de todo pecado. Y este personaje, después de haber experimentado este cambio en su vida, dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y también al griego. Es decir, que él hace una distinción entre el judío, que es la familia de sangre de la cual él procede. Pablo es un hombre erudito, un hombre estudiado, un hombre con mucha Biblia, con mucha escritura, con mucha ley, con mucha teología, con mucho conocimiento, con mucho argumento, pero aparte de eso, con linaje, descendiente de judío. Y él defiende la ley, él defiende todo eso, pero cuando el Señor se le presenta, se revela la vida de él y él es derribado en sus argumentos. Y se encuentra sin argumento alguno, los argumentos que tenía en su mano, las cartas que llevaba para entrar a los templos y tomar las personas y maltratarlas y arrastrarlas y llevarlas para entregarlas al Sanedrín en Jerusalén, para entregarla para que los líderes religiosos procedieran a maltratarlos, incluso hasta quitarles la vida a los primeros cristianos. Ahora el Señor se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuántos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros persiguen al Señor que tenemos nosotros? Porque se sienten cómodos, se sienten seguros y tranquilos con su religión. El asunto no es de religión. Dile que tienes al lado: el asunto va más allá. No es de religión. El tema no es de religión. El problema no es de religión. No ha resuelto absolutamente nada. Por el contrario, ha confundido la mente de los seres humanos. Se necesita esa revelación. Y después que fue revelado eso, es tremendo, porque el apóstol mismo, el escritor Lucas, en el libro de los Hechos, declara que cuando Pablo se convierte después de los 3 días de oración y ayuno, que pasa solo en una casa, sin beber ni siquiera agua, y se levanta de ahí completamente transformado una vez que lo visita Ananías y ora por él, coloca la mano sobre él, y se levanta, dice que de una vez empezó a predicar, pero aquellos que han sido perseguidos por él no le creían el mensaje. Tenían miedo todavía. Tenían miedo. Era un hombre aterrador. Era un hombre fanático y sanguinario. Era un hombre cruel. Y ese hombre cruel, Dios lo transforma, no en un religioso, sino lo transforma en un hombre con otro estilo de vida. Lo que tú necesitas cambiar es el estilo de vida, y el estilo de vida parte cambiando la manera de pensar. Si no cambias la manera de pensar, seguirás pensando que perteneces a una religión, ¿cierto? Perteneces a una religión. Y si lo más importante para ti es correr para un lado y para otro buscándote la comida, y lo más importante no es buscar el reino de Dios, eres un religioso fanático despistado. Tienes que mirar realmente lo que es la palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se refiere primero a su pueblo judío, porque recuerde que la Escritura dice que la salvación procede de los judíos, porque Jesús es judío, porque María es judía, porque José es judío, porque todos ellos son descendientes de la tribu de David. Y entonces ahí viene la salvación para ellos. La salvación no procede de ninguna otra ciudad del mundo, de ningún otro emporio poderoso, religioso del mundo. La salvación procede de Israel. Por eso Israel es el pueblo de Dios. Pero también se abre la puerta, y él ahora comprende que este mensaje, si primeramente es para los judíos, también es para los griegos. Ahora, en el concepto de Pablo, en ese momento, en el Nuevo Testamento, el término griego abarca a todos los pueblos que han sido helenizados, todos los pueblos que han sido alcanzados por la cultura griega, por la filosofía de los griegos.
Porque para los griegos la filosofía y el amor al conocimiento, el saber, el origen, el preguntarse, el origen del hombre, la existencia del hombre, de dónde venimos, para dónde vamos, y la historia del mundo, y el conocimiento, y todo empieza a aflorar allí a partir de que el hombre descubre que es un ser inteligente y empieza a funcionar en su mente para encontrar soluciones a muchas cosas, a muchas operaciones de la vida, a las matemáticas, a la medicina, al pensar, al recurrir, al hacer tantas cosas. Y entonces todos aquellos pueblos que están siendo alcanzados con esta filosofía empiezan todos a tomar la filosofía y a tomar como idioma el griego. Entonces todos aquellos países que están hablando el griego, ahora Pablo dice, y a los griegos. No significa solamente a los nacidos allá en Atenas y en Grecia, significa a todos los que hablan la lengua griega, a todos los que tienen esa filosofía de vida. Para ellos también es la salvación. El apóstol Pablo habla de no avergonzarse del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Le sucedieron cosas muy interesantes que yo quiero que las miremos para que nos dé ánimo a nosotros hoy. Por ejemplo, en Hechos, el capítulo 16, el verso 23 y 24, relata que Pablo fue encarcelado en la ciudad de Filipos. Pablo encarcelado por predicar el evangelio, no tenía ninguna otra deuda. Pablo no fue encarcelado por abandonar su mujer y sus hijos. Pablo no fue encarcelado por ser un mal patrón que no pagaba el trabajo. No fue encarcelado por ser un tipo inmoral y violador. No. Él fue encarcelado por predicar el evangelio. Porque los de su pueblo, los de su religión, los judíos, que eran practicantes como él y fanáticos como él, cuando él cambió la manera de pensar y cambió su estilo de vida, se volvieron sus enemigos y sus perseguidores. Después de haberles, dice la palabra, Hechos capítulo 16, versos 23 y 24, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puede darse usted cuenta lo que hace la religión cuando se levantan los que se oponen a ella? Y él se levanta ahora para predicar el mensaje de libertad, el mensaje de salvación, el mensaje que hace libre a los hombres, el mensaje que libera la mente, el corazón, las emociones, el mensaje que sana el cuerpo, el mensaje que trasciende y le da rumbo de eternidad al hombre. Inmediatamente la religión cae y dice, eso no es así, porque eso va contra mis intereses. Entonces, aquí una primera evidencia de un hombre está siendo encarcelado en la ciudad de Filipos. En el capítulo 17, el verso 10 de los Hechos, dice que lo expulsaron o lo echaron de Tesalónica. Y él está predicando en Tesalónica, está recorriendo esos lugares. Y en el capítulo 17, el verso 10, vamos a ver qué es lo que nos dice. Quiero que lo tengan ustedes ahí, que lo revisen en pantalla, porque es muy importante que todos en esta mañana, tengan Biblia o no tengan, lo lean, porque vamos a mirar la pantalla, para eso está el sistema. Ya diste el 17. El verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, porque lo echaron de la ciudad de Tesalónica y le tocó salir hacia otro lugar, hacia Berea. Pero ¿qué pasó cuando llegó a Berea? En el verso 14, tuvieron que sacarlo a escondidas. 14, niña, 17, 14, ya le diste. Hagan ese seguimiento y vanlo mirando ahí. El 17, 14 dice ahora, lo sacaron a escondidas de Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, porque tienen que protegerlo, los que están recibiendo el mensaje. Hermanos, ¿saben una cosa, predicadores? Levánteme la mano todo ese grupo hermoso que estaba aquí, parado aquí en este altar. Levanten su mano con fe, con ánimo, con testimonio. Ustedes son predicadores de la palabra de Dios. Y por ustedes ser predicadores de la palabra de Dios tendrán dos cosas. Primero, digan bendición. Y segundo, digan problemas. ¿Qué van a tener? Bendición y problemas. Pero ¿qué es más importante para ustedes? ¿Temerle a los problemas o recibir las bendiciones? Así es.
Y yo estoy contento, estamos contentos nosotros como pastores que la iglesia tome ese nuevo rumbo. Porque ahora todos ustedes como predicadores, el lunes, todos los lunes a las 7 de la noche me estoy reuniendo con este equipo aquí. Y de paso le digo a los que no están llegando, por favor, no se queden en la casa. Vengan, es la reunión de empoderamiento. Nosotros hicimos unas cuentas ahí. Y de la asistencia que cada líder me estaba diciendo de sus lugares, al sumarlos, estamos llegando más o menos a tocar 100 personas en la semana. De esas 100 personas, por lo menos 30 son personas nuevas, completamente nuevas. No vienen a la alianza todavía, no van a ninguna iglesia, están empezando a crecer en fe. Están empezando a entender el discurso del evangelio porque solo han comprendido el de la religión, pero ahora están entendiendo el del evangelio. El mensaje del evangelio. ¿Y quién lo está haciendo? Ustedes, predicadores. Gloria a Dios por eso. Entonces allá en Berea y todos estos lugares Él está predicando el mensaje de la palabra. Y ahora vamos al 17:32. Y allá en el verso 32 también declara de algo más que le hicieron a Él. En el verso 17, capítulo 17, el verso 32. Algo más que hacen con el hombre. Lo vilipendiaron en Atenas. Así que él está contento por todo lo que está sucediendo, porque no le parece que sea tan grave lo que están haciendo con él, pero él está haciendo algo muy fuerte y poderoso, y es que está llevando el mensaje transformador a la vida de las personas. Razón tenía Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque la gente enceguecida por su religión no acepta lo que nosotros queremos predicarles del mensaje liberador del evangelio. Pero cuando oyeron lo de la resurrección y los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, se estaban burlando de él. Esa es una predicación en el Areópago, allá en Atenas. Una ciudad y un pueblo que solo le interesaba todo lo que tuviera que ver con ideas nuevas y conocimientos nuevos. Cuando él está caminando por todos esos lugares, observa que está lleno de altares, pero hay un altar grande que hay una inscripción, y en ese altar no hay ningún símbolo, no hay ningún ídolo, no hay ninguna imagen. Y en ese altar dice: al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo dijo: esta es mi oportunidad, porque todos los otros que son ídolos, ellos los conocen, pero al Dios no conocido, el único que lo conozco soy yo. ¿Y cuántos en esta mañana levantan su mano diciendo: yo conozco al Dios no conocido? Y mi tarea es que ese Dios que yo conozco pueda ser conocido por mis vecinos, pueda ser conocido por mis hermanos. Por eso es que la tarea, y esto tiene fuerza, es porque ustedes mismos están predicando, y es en su propia casa. Aquí no le estamos trayendo predicadores de ningún otro lugar del mundo donde nadie los conoce y nadie da fe de su vida, sino de cómo vivimos nosotros, el evangelio que creemos y que predicamos, cómo lo vivimos, porque ese es el mensaje que transforma, el mensaje que vivimos, ese que forma parte de nuestra vida. En 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18, pero antes de eso quería que miráramos en Hechos 14:19. Hechos 14:19. Parece que hicieron algo grave con el hombre en ese versículo que se describe. Y es bueno que lo analicemos y que lo veamos en esta hora. Y ahora está en un lugar llamado Galacia. Entonces vinieron unos judíos, ¿unos qué? Gente de su pueblo, gente de su raza, gente de su sangre, gente de su linaje. Dígale al que tiene al lado: pero ciegos, fanáticos, apegados a la ley, no habían entendido que ahora era otro asunto, que ahora ya había sido revelado el nuevo pacto, el pacto de la sangre, la cruz del Calvario, por la obra redentora de Cristo Jesús. Y entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso le sucedió por allá en Galacia. Lo apedrea su propia familia. Y es posible, amigo, que usted, muchos de sus mejores amigos y muchos de sus familiares más cercanos, ahora que conoces la verdad, no estén tan dispuestos a seguirte, ni a sostener tu amistad. No te preocupes. No te preocupes, quien está con el Señor lo tiene todo.
Y el Señor te proveerá una familia poderosa y hermosa, y el Señor te dará unas amistades grandes. Tú no le cortes la amistad a nadie. Tú sigue ofreciendo amistad, sigue ofreciendo amor. Y en 1 Corintios 1:18 dice que fue juzgado como un insensato, como un hombre sin sabiduría y sin conocimiento. Y era todo lo contrario, un hombre que conocía perfectamente. Incluso algunos estudiosos y eruditos alcanzan a pensar que el apóstol Pablo no solamente tenía teología, sino que aún conocía del derecho. Porque las epístolas y el mismo libro de los Hechos hablan que él asumió su propia defensa. Y para que él asumiera su defensa tenía que conocer perfectamente las leyes. ¿Sí ve? Y en un momento, en algún lugar, él hizo defensa de eso cuando los golpearon y los pusieron en la cárcel y luego mandaron la orden de que lo dejaran salir. Y Pablo allá, todo golpeado y todo maltratado, dijo: ¿cómo así? Si nos golpearon y la ley romana dice que a ningún ciudadano romano se puede juzgar y se puede maltratar sin haberlo oído en juicio. Y yo soy romano. Así que cuando llegue el personaje de la ley al sitio, así que no vamos a salir de aquí hasta que ellos no vengan. Mira, qué acto que toma Pablo en ese momento. Pablo asume una actitud correcta de reclamar sus derechos. Y mucha gente en este país y en muchos lugares del mundo piensa que porque somos cristianos no tenemos derechos. Tenemos los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos colombianos. Dígasele que tiene al lado. Tiene los mismos derechos que tiene todo ciudadano colombiano. La Constitución colombiana es para nosotros también. La ley colombiana es para nosotros también. La ley nos cubre a nosotros también. El derecho internacional humanitario es para nosotros también. Por eso nosotros tenemos que tener claridad sobre este asunto. Un asunto es la fe que profesamos y otro asunto la forma como quieran tratarnos. Pero tenemos que hacer respetar nuestros derechos y Pablo los hizo respetar. Y entonces allá cuando llega el personaje al lugar le pregunta y dice: ay, a mí me costó mucho dinero la ciudadanía. Y Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento, yo lo soy de nacimiento. Yo no tuve que comprar la ciudadanía, yo soy un ciudadano romano. Y eso puso a temblar más a este personaje romano. ¿Sí ve? Porque había cometido un gravísimo error por desconocimiento, por fanatismo, por dejarse oír de comentarios y por no preguntar y no interrogar primero. Es importante que nosotros entendamos esta palabra. Ni la ridiculización, ni la crítica, ni la persecución física pudieron apagar su denuedo por predicar el Evangelio. Entonces seguimos preguntándonos, ¿pero qué es lo que hace el Evangelio en el que lo acepta como un estilo de vida? Preguntémonos en esta hora, ¿qué ha hecho el Evangelio en mi vida? Y por eso cuando hay personas que no dan signos de transformación y de cambio, nos preguntamos entonces ¿qué ha hecho el Evangelio en él? Y salta a mi memoria una experiencia vivida en otra ciudad pastoreando, que un muchacho asistió a la iglesia por un tiempo y luego dejó de asistir. Y yo me lo encuentro en la calle y lo saludo amablemente y le pregunto: ¿por qué no has vuelto al templo? Y él dijo: yo entré al Evangelio 8 meses, pero luego me retiré. Y ahí me gustan las frases célebres, ¿sabe? Yo soy un amigo de esas frases, porque las frases son corticas, pero picantes y punzantes y profundas. Y yo le dije: ¿y por cuánto tiempo entró el Evangelio en usted? Porque entrar al Evangelio es buscar la puerta de un templo, comprar un libro y llegar y congregarse y aprender a decir amén cuando le digan Dios le bendiga. Eso es para muchos entrar al Evangelio. Pero la pregunta es: ¿y el Evangelio ha entrado en tu vida? ¿Sigues pensando como pensabas antes cuando eras una persona sin Cristo? ¿Sigues reaccionando como reaccionabas antes cuando no tenías al Señor? ¿Sigues acariciando las mismas ideas y las mismas filosofías que tenías antes de ser cristiano? ¿Sigues en la misma posición? ¿Qué ha hecho el Evangelio en tu vida? Tiene que haber transformado tu manera de pensar. Tienes que extender la estructura del Evangelio. Tienes que comprender el mensaje del Evangelio. No tienes que utilizarlo, tienes que comprenderlo. Y tienes que someter tu mente a eso. ¿Qué es lo que hace el Evangelio en el que lo acepta como un estilo de vida? Y en primer lugar tenemos que darnos cuenta de algo que nosotros no éramos conscientes.
Nunca nosotros, antes de conocer a Cristo, fuimos conscientes de la salvación. Jamás. Nunca fuimos conscientes de la salvación. Jamás. Usted nunca se preguntó por la salvación. Nunca se preguntó si los actos que usted hacía lo estaban llevando a salvación o a condenación. No. Porque usted aprendió que la religión, si tú tienes con qué pagar un oficio religioso, entonces el oficio religioso te muda de lugar en lugar hasta que te lleva a la eternidad. Eso es de la religión, eso no es de la palabra. Eso no es de la palabra. Entonces, ¿cuándo entendiste la salvación? Cuando por la gracia y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo te persuadió y te convenció, dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esos? Hasta que el Espíritu Santo en su gracia y en su misericordia no hizo eso contigo y conmigo, nosotros no entendimos que teníamos necesidad de ser salvos. Porque creíamos nosotros que ese barco de la religión en el que íbamos nos llevaría a puerto seguro. No, señor. Entonces el primer beneficio es que le provee la salvación, que significa liberación o rescate, ya que el poder del Evangelio libra a las personas de la perdición. Eso dice Mateo en el capítulo 18, el verso 11. Que somos liberados de la perdición. Entonces el paquete de la salvación, cuando tú recibes al Señor, eso es como si te entregaran un paquete y tú abres ese paquete y esa salvación implica perdón de pecados, liberación de demonios, sanidad de enfermedades, y recibe el poder, el sello, la gracia, el certificado y la medalla de ser un hijo de Dios. Y ahora en adelante Dios te ve como su hijo, no te ve como una criatura de la creación, sino que te ve como tu hijo, y tú eres hijo de Dios. Por eso no tienes nada que lamentarte, para que no te parezcas a los murmuradores israelitas en el desierto. Tú no tienes ni siquiera por qué recordar la vieja vida para decir que tú vivías mejor cuando estabas lejos del Señor. Eres necio si lo dices, si lo piensas, si lo meditas. Eres un necio. Nadie puede vivir mejor alejado de Dios que estar a los pies del Señor. Nadie, absolutamente nadie. Pero si tienes una mente metalizada, que para ti lo único que cuenta es el dinero, pues obvio. Si antes no tenía control y no importaba la condición y la calidad y la procedencia del dinero, sino lo que le importaba era tener los bolsillos llenos, entonces no confundas el barro con la pomada. No vayas a confundir el estar en Cristo en una vida limpia, dependiendo de Dios, que el mantener alejado de Dios con bolsillos llenos para hacer todo lo que se te antojaba hacer. Porque ahora tienes un estilo de vida diferente. Ahora tienes un estilo de vida diferente, ¿verdad que sí? Algo tenemos que aprender nosotros de los programas, por ejemplo, esos programas que se presentan cada año, que hay una serie en Colombia, El Paseo, ya van como en el paseo 5, no sé qué paseo van, pero cualquier día yo vi una de esos programas de esos, y vi un colombiano que fue a hacer una colombianada en los Estados Unidos, ir a playa, entonces prender allá y hacer almuerzo de playa y todo ese cuento. Y entonces, porque en Colombia usted puede ir a playa, puede ir aquí a los ríos, puede ir donde sea, y está tranquilo, ¿no es cierto? Pero llega allá y dice, no señor, y eso le va a dar cárcel porque está violando las leyes. Es que tú no estás allá en tu país, tú estás en nuestro país, y las leyes de nuestro país son diferentes a la manera como tú piensas. Pues cuando ya estás en el Evangelio, tienes ahora una manera diferente de pensar. Porque dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y dice la palabra que el Señor le ha dado a sus hijos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen esa mente? ¿Encontraste Mateo 18:11? Niña, Mateo 18:11. Voy con la siguiente cita. Romanos 5:9. Y una cosa que la gente no ha entendido tampoco allá afuera, la ira de Dios. No ha entendido la ira de Dios. Si entendiera la ira de Dios, jamás lo culparía de las cosas malas que él como persona hace o que le acontece. Pero escuche esto, con frecuencia nosotros estamos en medio de una sociedad que todo lo bueno lo merecemos
por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, por el nombre de la familia, por el abolengo que tengamos, por los títulos que nos rodeen, pero todo lo malo que nos suceda procede de Dios, que es malo. Esa es la manera de pensar la gente de afuera. Ese es un castigo de Dios. No, mira, quiero que mires esta, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Eso dice Mateo 8, 18, 11, pero tiene que ver con la salvación. Pero quiero que veamos ahora Romanos 5, 9. Y búscalo. Y es que el Señor nos libra a nosotros. Este mensaje que nosotros hemos tomado en nuestro corazón y hemos abrazado en nuestro corazón, ahora nos libra de la ira de Dios. ¿Dan gloria a Dios por eso? ¿Nos libra de qué? De la ira de Dios. Pero esa ira de Dios no se revelará ahora. Estamos, oiga bien, estamos en la era de la gracia y la misericordia. Todos los días que nos levantamos son nuevas las misericordias de Dios. Por eso usted ve y tiene que entender la palabra. Entonces dice, pero si la palabra dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba verde serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Porque el impío está preparado para el día malo. Pero estamos hablando, esos son pasajes del libro de los Salmos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice uno, ¿y por qué esa persona que fue tan mala, tan terriblemente mala, murió tranquilo a los 97 años acostado en una cama de muerte natural? Nunca lo alcanzó una maldad. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde el sol sale sobre todos y alumbra a justos y a injustos. Estamos en el tiempo cuando Dios no está mirando la maldad de los hombres, sino quiere la salvación de los hombres. Pero escuche esto va a tocar su fin. Y esto va a tocar su fin. Y ese fin va a ser cuando Jesús venga por su iglesia. El rapto, que no se demora mucho. Que ya no hay que pensar en décadas ni en siglos. No se demorará mucho. De acuerdo a los acontecimientos finales y todo lo que estamos leyendo de la palabra y de la profecía. No hay fechas en la Biblia, pero hay señales que lo indican. Y entonces dice aquí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Pero qué es para poder ser salvos de la ira? Estar justificados en su sangre, o sea que nuestros pecados hayan sido lavados por la sangre del Señor. Yo quiero decirles una cosa, traer a un cadáver aquí y practicarle un sepelio y hacerle un sepelio, ofrecerle un sepelio, oficiarle un sepelio a una persona que ha muerto aquí, no le garantiza la salvación. No le garantiza la salvación. Mientras la sangre de Cristo no le haya perdonado sus pecados y que Él mismo haya declarado que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo les digo en este día con certeza a ustedes y con seguridad, no hay asunto más difícil para mí que me inviten a hacer una oración en un sepelio de personas alejadas de Dios, que nunca tuvieron una relación con Dios. Y lo primero que quieran los familiares es que hagamos una oración donde se lo mandemos al Señor y el Señor con manos abiertas mande los ángeles a recibirlo. Jamás lo haré. No puedo engañar a la gente ni defraudar al Dios a quien predico. Tengo que ser consecuente con la palabra que conozco. Pero yo tampoco soy nadie, no tengo la autoridad para condenar a ninguno, ni vivo ni muerto. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los que hablan de la persona, no es lo que digan los demás, no es lo que diga nadie más, son sus frutos. Entonces ahí está muy claro, pues mucho más estando ya justificados, declara que ya hemos sido declarados justos. Pertenecemos al mundo de los pecadores arrepentidos. ¿Hay aquí pecadores arrepentidos? Pertenecemos al mundo de los pecadores arrepentidos. Pertenecemos al mundo de los pecadores cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Y por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo
que nos corona, que nos limpia, que nos ha lavado. Justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. No es ninguna otra cosa. No es que vamos a llegar a la eternidad tomados de la mano de fulano de tal, camine que usted lo conocen allá. Ese es en el mundo de las influencias aquí en la tierra. En ese mundo de influencias aquí en la tierra, sí. Nos valemos de alguien que conocemos ahí adentro para que ese alguien nos meta a nosotros, ahí nos haga conocido de la persona con el que queremos hablar. Esto es diferente. Pero también en Primera de Tesalonicenses 1:8 dice que nos libra de la ignorancia espiritual. Hay demasiada ignorancia en el mundo. Yo quiero decir que hay dos cosas que son extremas en el mundo. La ciencia ha alcanzado los más altos niveles de conocimiento. En ningún otro tiempo de la historia de la humanidad, en ningún otro siglo, la ciencia y la tecnología hubiese avanzado tanto como en este momento, ¿verdad? En este momento. Pero de igual manera, así como hay una ciencia y hay una tecnología disparada que nos lleva a nosotros a unos ritmos acelerados de conocimiento, y si no sabemos eso, por eso se dice que en este siglo los ignorantes y analfabetos no son los que no saben rayar una hoja con su nombre, sino son los que no saben manejar un celular, los que no saben mandar un correo, los que no saben responder un correo, los que no saben hacer una videollamada, los que no saben utilizar un aparato de eso. Entonces, allá quienes saben clasifican a estas otras personas como personas analfabetas en este mundo científico, en este mundo tecnológico, en este mundo de tanto avance, de tantas cosas. Pero ¿usted cree que todo eso ha traído revelación a la vida del hombre para que salga de la ignorancia espiritual? Por el contrario, mientras más han avanzado en la tecnología y en la ciencia, más ignorantes son espiritualmente, porque se creen a sí mismos sabios. Y el Señor dice en la palabra que Él prende a los sabios y los confunde. Hace con los sabios lo mismo que hace con los brujos y hechiceros, los confunde. ¿Y qué hace con los sencillos y los pequeños del mundo? Lo que los otros llaman ignorantes, los levanta, les revela sus secretos y les muestra sus verdades. Por eso alrededor del mundo el único pueblo que conoce lo que va a suceder y los acontecimientos que van a presentarse hacia futuro se llama el pueblo de Dios, estudioso de su palabra. Esa es la única gente, esa es la única gente. Y entonces recuerdo una historia cordobesa por aquí, muy interesante esa historia. Llegaron unos personajes que trabajan en el departamento de la meteorología para mirar los ambientes y escribir los informes y los boletines diarios para decir si va a llover o no va a llover. Y en una vereda por aquí del departamento de Córdoba, en cualquier lugar, colocaron sus telescopios para mirar el espacio, para luego emitir el boletín. Y a eso de las 6:30 de la tarde dejaron sus aparatos destapados ahí. La señora campesina, en medio de su ignorancia, les preguntó: doctores, ¿y ustedes van a dejar esos aparatos así? Se les van a dañar con la lluvia. Pero ¿qué le pasa, doña? Si nosotros somos los que sabemos y acabamos de mirar el espacio, nosotros miramos todo, lo leímos y esta noche no va a llover. Bueno, yo se los digo para que tengan precaución. Ellos no aceptaron, porque ¿qué nos va a enseñar una campesina de estas aquí oliendo a humo de leña con la que cocina? ¿Qué va a saber de eso? Nosotros somos los que sabemos. Y se fueron a su hotel y dejaron sus aparatos, y esa noche cayó tremendo aguacero, les mojó todos sus aparatos. Y al día siguiente llegaron y dijeron: señora, explíquenos usted cómo supo que iba a llover. Y ella dijo: el burro. ¿Cómo así que el burro? Sí, el burro allá en la represa empezó a rebunar, y yo me di cuenta, las hormigas empezaron a picarle. Cuando las hormigas salen de sus lugares, está indicando que va a llover, señores. Ustedes miraron para arriba, yo miro para abajo. Ese es el mundo de los que creen encontrar a Dios allá arriba, en los planetas y en todos lugares, cuando a Dios solo se le puede encontrar de rodillas y con un corazón abierto y dispuesto. Ese es el Dios que creemos. La arrogancia de la humanidad es la misma desde siempre. Cuando construyeron la torre de Babel, dijeron: hagámonos una torre grande que llegue hasta el cielo. Y seguramente ellos pensaban asomarse por la ventana del cielo, tocarle: ¡hola, Dios! No,
Y sigue. Tú no puedes encontrar a Dios arriba, tú lo tienes que encontrar ahí, en la profundidad de tu corazón, en la humildad de tu corazón. Por eso se dice que el hombre siempre es grande y solo es grande de rodillas delante de Dios. ¿Qué dice la otra cita? De la indulgencia maliciosa del pecado. Bueno, dice, buscaste ese Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1:8. De la ignorancia espiritual. Estaba explicando eso, de la ignorancia espiritual. Anote esta cita. Y luego Lucas 14:26, que es la que sigue. De la indulgencia maliciosa del pecado. ¿Cuántos hoy pueden dar gracias a Dios que aunque seguimos en la carne, ya la carne no domina nuestra voluntad? Aún las fieras son dominadas, hermanos. Las fieras son dominadas por el hombre. El ser más difícil para dominar a sí mismo es el hombre. Él mismo dominarse a sí mismo, sus pasiones, sus deseos, sus desórdenes. Nunca estamos satisfechos. No podemos creer a todo lo que vemos. Si por nosotros y por nuestro ojo fuera, llegamos a un restaurante y queremos de todos los platos que hay ahí, pero el estómago dice, aguanta un momentico, no cabe todo eso aquí, pero el ojo sigue diciendo de esto, ¿cierto? No, hay muchas cosas. Pero ahora, esa palabra dice de la ignorancia espiritual, segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas 14:26, siguiente cita, Lucas 14:26, estamos mirando el tema, ¿qué es lo que hace el Evangelio en aquella persona que acepta este nuevo estilo de vida? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, de esa indulgencia maliciosa del pecado. Yo quiero todo para mí en el orden que yo quiero. El término aborrecer no significa odiar. El término realmente en el original lo que significa es, si pones tu familia por encima de mí, si tu familia es primero, si tú le das más importancia a tu familia que a mí. Ahora, no son palabras sin autoridad, porque recuerden que una vez Jesús estaba hablando en un lugar, precisamente en una sinagoga, y llegó María con sus hijos, o sea, con los hermanos de Jesús. ¿Tuvo más hermanos Jesús? ¿Sí tuvo más hermanos Jesús? Tienes que ir entendiendo la palabra y leerla y estudiarla y analizarla y comprenderla. Y llegaron rápidamente los servidores, vinieron corriendo los que estaban a la puerta, los servidores dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquel que hace la voluntad de Dios. O sea, aquí estamos con lo que interesa primero. ¿Y qué es lo primero? Primero es el que me salvó, porque es el mismo que me dio la vida. Y tenemos que entender esto, ¿cierto? Porque al no entenderlo muchas veces confundimos esos aspectos. Y en Apocalipsis el capítulo 20, en el Colosenses el capítulo 1, el verso 13, dice que también cuando yo he aceptado el Evangelio como un estilo de vida, ese Evangelio me saca de las tinieblas de la falsa religión. Me saca de las tinieblas de esa falsa religión. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay otra parte de la Escritura que dice que antes de conocer al Señor éramos llevados como ciegos detrás de los ídolos. Pero ahora solo vamos detrás del Señor. ¿Cuántos de ustedes siguen al Señor? Y si no lo seguimos a Él, estamos equivocados, vamos perdidos, vamos rumbo a la condenación. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Él nos rescata a nosotros de esas tinieblas, de la falsa religión, de las falsas creencias y nos pone en el camino que es. Y en Apocalipsis 26 nos rescata del castigo definitivo por el pecado, es decir, de la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Eso es lo que la gente no puede entender. Tenemos una mentalidad que solo referencia el pasado y se interesa por el presente. Y en cuanto al futuro, solo le interesan las comodidades materiales. Pero todo quedará acá. Todo quedará acá. Y lo único que volará y trascenderá la eternidad somos los seres humanos, no las cosas. No las cosas. Y no hay absolutamente nada que pueda protegernos. Los tiempos que vienen no serán los mejores, porque está anunciada por la palabra que será tiempo de guerras, será tiempo de terremotos, será tiempo de pestes, será tiempo de hambre. Entonces tenemos que prepararnos para todo eso, tenemos que entender todo esto, que no existirá en medio del conocimiento científico y tecnológico que tenga el hombre, no existirá la forma de poder detener todo eso que ha dicho la Escritura, porque está anunciado por la palabra de Dios. Y luego lo que hacen los científicos es confirmarlo. Los que se dedican al trabajo de los terremotos y a mirar todo esto, ellos están mirando lo que han sido los megaterremotos en el mundo. Y hay lugares en el mundo que hace más de 1000 años tuvieron terremotos que aún no se han repetido, pero que según lo que están analizando en este momento, porque lo impresionante es que tienen tierra de todo ese tiempo, aún de 1000 años en los laboratorios y de todo el tiempo, ellos tienen la tierra y están examinando y mirando y viendo muchas cosas, Y hay cosas en el seno de la tierra que solo lo saben, que es un secreto y solo lo sabe el que la ha creado. Y el que la ha formado, y el que la ha creado, y el que la ha formado, solo la sabe Él. Pero allá en el seno de la tierra se guardan secretos, no solamente tesoros, se guardan secretos. Entonces, Él rescata del castigo definitivo por su pecado, es decir, la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección va a suceder en el rapto de la iglesia. Esa será la primera resurrección. Porque dice la palabra que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos serán los primeros en levantarse y luego los que estemos vivos o estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. No habrá trompetas, no habrá ángeles, no habrá bulla por ningún lado. Estamos hablando del rapto. ¿Y quién dijo que quien iba a robar, quien iba a raptar, avisaba? Eso es secreto. Pero se sabrá en el mundo entero por las tragedias sin número que habrán. Esos pilotos que van conduciendo esos aviones de 200 y 300 pasajeros y se fue el piloto y se quedó toda esa poca gente enjaulada en ese avión sin quien lo conduzca. ¿A dónde va a parar ese avión? Esos conductores de vehículos, esos padres de familia, esas madres de familia, esos colegios, esos niños, esa cantidad de cosas que estarán sucediendo por todos los lugares. Usted se puede imaginar la tragedia que habrá en el mundo. Y entonces, como cantaba hace años un cantautor cristiano, él decía que los periodistas de todos los pueblos escribirán, ¿cómo dice? Gimiendo en sus almas, porque quiero decirles en esta hora que hay muy poca gente que no ha tenido un príncipe o una princesa que hayan sido llamados por el reino de Dios para dar testimonio a ellos. ¿Están entendiendo? Estamos en el contexto de los espías que son tomados para ir a espiar la tierra a nombre de su familia. Eran 12 tribus, tomaron 12 príncipes, vayan, miren la tierra. ¿Y con qué regresaron 10? Con informes negativos.
Esos príncipes y esas princesas son ustedes que me están viendo y me están escuchando en este día. Han sido tomados por Dios, sus sobrinos, su familia, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros, sus patrones, sus trabajadores, a los cuales usted les ha pregonado. Y cuando ustedes no aparezcan en ningún lugar, eso será una tragedia. Y hay periodistas y hay políticos, hay gente en todas partes del mundo que conoce eso. Tiene algún familiar, un cuñado, un tío, un primo, un hermano, la novia del cuñado, el que sea, que es cristiano y sabe de este secreto. Y entonces dice: los periodistas de todos los pueblos escribirán gimiendo en sus almas. Ese pueblo que a Dios alababa, ¿qué más? Ha desaparecido. Hoy no están con nosotros. Eso es el tiempo del rapto. Y ahí está hablando de la primera resurrección, de aquellos que ya durmieron. O sea, todos aquellos familiares nuestros que lloramos con dolor y angustia porque se fueron con el Señor, están esperando eso, que Él aparezca en las nubes y ellos se levantarán primero. Y luego todos los que lo están esperando a Él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados para ir con Él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué bueno que los que hacen esas películas tan tremendas de esas series se atrevieron a hacer algo sobre esto. Tuvieran la capacidad de darle a su mente un poquitico para que la gente pudiera medio tener una luz y entender cómo será ese trono, cómo será esa condenación, cómo será esa muerte segunda, cómo será estar ante el trono de Dios. Este día yo pensaba en esta frase: Dios no necesita que yo crea en Él para Él existir. Y posiblemente usted piense y diga que usted no necesita de Dios para existir. Y muchos viven como si no fuera así. Y no importa. Por eso yo les digo a ustedes muchas veces: si necesitamos a Dios para que nos dé lo mismo que le da a los demás, entonces empaquemos y nos vamos. Porque finalmente, quiero que busquen Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué hace el Evangelio en aquel que lo acepta como un estilo de vida? Mientras buscan la cita, Mateo 6:33, quiero mencionar una anécdota de familia. En el patio de nuestra casa hay unos frutales que ha sembrado mi esposa, que es muy laboriosa en eso. Y hay un arbolito cargado, está floreciendo por todos los lados. Y hay unos pajaritos que todos los días vienen a comerse ese fruto. Y entonces ella se molesta mucho y los espanta, y yo le he colaborado colocándoles algunas cosas, a veces que dicen espantapájaro y todo lo demás. Pero cuando yo la veo en eso le digo: ¿pero y qué vamos a pelear contra la misma palabra? Si la palabra dice que ellos no siembran ni ciegan, pero que el Padre los alimenta. Ellos van de patio en patio, los espantamos de aquí, se van por encima de la cerca a otro patio, porque todo es de ellos. Los únicos que estamos limitados por paredes y que tenemos sentido de pertenencia sobre propiedad privada somos los seres humanos. Y quienes no respetamos el principio de propiedad privada, entonces nos convertimos en peligro para la sociedad, por estar abusando de lo de los demás. Así que a usted no se le ocurra colocar la bolsita de café, de colar el café, colocarla sobre una vara para cogerse los mangos o las guayadas del vecino sin permiso, porque eso se llama hurto. Usted no tiene derecho a hacer lo de los pájaros. Los pájaros sí pueden ir a comer en todos los árboles y nadie los puede denunciar, nadie los puede mandar, nadie puede iniciar un juicio contra ellos. Pero los seres humanos sí. Entonces escuche esto. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, amigos, si usted se la pasa ayunando solo para que le aparezcan negocitos, pues a mí me parece que es bueno que ayune y ore por su trabajo, pero si eso es lo principal y lo primero, no ha entendido el Evangelio.
Porque lo primero que tiene que hacer es buscar el reino de Dios y marcar su familia con eso, que su familia aprenda primero a buscar el reino de Dios, para que su familia crezca en fe. Antes de eso, está hablando precisamente de que qué vale más, si el cuerpo o el alimento. ¿Y qué vale más? Si el vestido. Hace una relación, aparece una relación ahí. Y luego dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y si está hablando del reino, hay un rey. Y si está hablando del reino, ese reino tiene leyes. Ese reino tiene reglamento, ese reino tiene constitución, ese reino tiene orden, ese reino tiene jerarquías, ese reino tiene una forma de existir. Y todos los que pertenecen a ese reino no pueden tomar determinaciones sin consultar con el rey, porque no les es permitido. En aquellos países de regímenes totalitarios, la gente no puede decidir por sí misma, no puede tomar determinaciones por sí misma. En aquellos países donde religión y Estado es lo mismo, es una sola cosa, y donde el soberano del país, ese es un soberano eterno para ellos, es como un Dios, y la fe que profesan es así, hacerlo creer así. Entonces la gente no puede cambiar de fe, no puede cambiar su fe. Esa es la situación difícil para predicar el evangelio que tienen los misioneros en los países musulmanes y en otros países cuya fe no esté fundada en el cristianismo, porque son desheredados, son castigados, son expulsados de la familia y finalmente los son castigados con la muerte, porque no se someten, oiga bien, al reino y al imperio donde viven. Nosotros, viviendo en cualquier lugar del mundo, el reino de Dios es un reino espiritual de leyes para ayudarnos a nosotros a vivir en mejores condiciones. Así que no somos predicadores de religión, no intercambiamos religión, no le pedimos que cambie su religión. Ese tema queda en un segundo puesto. Cuando usted empieza a darle lugar a la palabra de Dios, su vida cambia, y al cambiar su vida, cambian sus costumbres. Y ahora va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos personas que vamos de paso por la tierra, nuestra eternidad. Nuestro destino es la eternidad con Dios. No podemos tener el mismo afán de todos los demás. No podemos tener el mismo afán de todos los demás. Quien acepta a Cristo en su corazón hace un acto de fe mediante el cual le son perdonados todos sus pecados y es considerado como hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Y a partir de ese momento su vida debe ser guiada según la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario empezar un discipulado. Primero que debe hacer una persona cuando se convierte es empezar un discipulado, es decir, conocer la palabra. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios a través de la palabra para que su vida sea transformada? Es necesario empezar para conocer el nuevo estilo de vida de acuerdo al Evangelio de Cristo y recibir esa bienvenida en el reino de Dios, porque ahora eres un hijo de Dios y debes vivir de acuerdo a las reglas de tu Padre. Colócate de pie, por favor, en esta hora. A veces hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y están cansados porque piensan que el Evangelio no ha sido fructífero para ellos, porque miran hacia los lados y ven que otros que no siguen al Señor viven en mejores condiciones sociales. Incluso ni se enferman muchas veces. Y si se enferman, con su plata consiguen curación. Yo les digo en este día, no nos cansemos de creer en el Señor, porque Él es el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Y nosotros tenemos destino de eternidad. Nuestra vida no es por un rato, no importa cuántos años vivamos aquí en la tierra, 40, 50, 60, 80, 90 años, no importa los años, eso es nada delante de Dios, para la eternidad que viviremos con Él siempre. Entonces quiero en este día hacer una oración de agradecimiento a Dios y fortalecer la fe de los nuevos que están llegando al Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio, son beneficios, no son cargas. No son problemas ni prohibiciones, es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. Entonces, si tú eres una persona que comes carne al desayuno, carne al almuerzo y carne a la cena, pero te vas a vivir a la casa de un vegetariano,
entonces tú sabrás que es verdura en la mañana, verdura en la mediodía y verdura en la tarde. Entonces tú dices, no, qué castigo, es que aquí no hay carne. No, ese es un nuevo estilo de vida que tienen ellos ahí. ¿Lo aceptas o lo dejas? Y cuando empiezas a comer eso, entonces te das cuenta que tu figura empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a sanarse, muchas enfermedades empiezan a irse, que ahora eres una persona completamente saludable, tienes el peso que tu cuerpo realmente resiste, que necesita tu cuerpo. Y entonces cuando ya ves el cambio en la salud y todo lo demás, dice, ve, pero vale la pena, ¿verdad? Yo no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Colócale la mano sobre el hombro que tienes a la iglesia. Vale la pena seguir la palabra de Dios. Va a desintoxicar tu mente, tu corazón, te va a hacer una nueva persona, no te va a volver un religioso fanático, te va a volver una persona práctica y libre para tomar decisiones, libre de los conceptos sociales, libre de los prejuicios familiares, libre en el sentido de que vas a guiar tu vida de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a las culturas del mundo. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias en esta hora por tu palabra. Declaramos que esta palabra no volverá vacía y que esta palabra traerá fruto al corazón de cada uno de nosotros. Honramos y bendecimos tu nombre porque tú eres Dios. Declaramos que la palabra hoy sembrada en el corazón dará fruto, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, todos aquellos que escuchan este mensaje que transmitimos, sus vidas serán transformadas. Gracias por la transformación que has operado en nuestros corazones. Somos personas nuevas, somos personas diferentes, somos personas de fe, somos personas que hemos comprendido el poder de este mensaje transformador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, amados.